Pero si necesitan, if you need it in English, go to the interpretation globe. With that, y con eso voy a dar el piso al moderador Raudemar Ofunchi de Colombia Acuerdo de Paz. Bueno, gracias a todos y a todas los que se han tomado el tiempo para compartir con nosotros este evento tan importante. Con nosotros tenemos hoy a dos personas maravillosas. A la primera mujer presidenta o directora de una corporación de veteranos, donde, conociendo las características de Colombia, el 90 y pico % de los miembros de esa corporación son hombres, y tener el grandioso honor de que sea una mujer quien dirija por primera vez en la historia una organización como esa es digno de respetar y de admirar. También tenemos con nosotros a nuestro queridísimo Dani Rentería, miembro también de la Corporación de Veteranos, y atiende toda la parte del sur, del suroeste, ¿no? Suroccidente. Suroccidente de Veteranos por Colombia. Entonces, pienso que vamos a pasar a escuchar a Yuli, presentarla a ella directamente, y después pues le damos la palabra a Dani. Pero no están. Necesito que ellos la pongan. Mientras que nos conectemos con Yuli, es importante recalcar que este evento es una colaboración entre WOLA y Colombia Acuerdo de Paz ONG, donde enfocamos o hacemos énfasis en todos los temas de todos los desafíos de derechos humanos, tanto nacional como internacional, específicamente en el tema Colombia, todo lo que tiene que ver con conflictos, genocidio, todo lo apoyo o como guianza, como consultores en todos los temas de derechos humanos en Colombia. Y por supuesto unimos fuerzas, tanto WOLA como Colombia Acuerdo de Paz, tomando en cuenta el histórico Acuerdo de Paz del 2016 y todo ese proceso que se está realizando con el acompañamiento de los Estados Unidos y muchas organizaciones internacionales para hacer realidad el cumplimiento de ese acuerdo histórico de paz, conectando también ahora esa visión de la paz total. Entonces, vamos a darle la palabra a Yuli Cepeda. Ella nos va a decir incluso quién es. Comenzamos. Buenas tardes para todas y todos. Como ya me presentó mi compañero Ofunchi, yo soy Yuli Cepeda. Fui suboficial de la Armada Nacional. Soy veterana acreditada por la ley del 2019. Soy magíster en Derechos Humanos. Y actualmente lidero la primera organización de veteranos que trabaja en temas de reconciliación y paz. También tenemos una línea de proyectos con excombatientes de la fuerza pública, excombatientes sometidos a la ley de justicia y paz, y excombatientes sometidos al acuerdo del 2016. Yuli, no es necesario que no tienes que pausar, puedes hablar. Listo. Perdón. Tenemos traducción simultánea. Bueno, listo. También tenemos encuentros académicos con varias universidades a través de Redipaz, donde trabajamos
temas de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, la problemática del sector defensa, tanto en actividad como de veteranos. Y también tenemos el tema de género y el tema étnico dentro de la fuerza pública y dentro del sector veterano. Actualmente trabajamos en un proyecto de apoyo psicosocial y de pedagogía del TOAR con excombatientes de fuerza pública que están sometidos a la JEP. Es para acompañar el proceso de justicia y verdad, ya que muchos de nuestros compañeros llegan al proceso, no saben cómo vincularse al proceso y no tienen las capacidades psicosociales para asumir la verdad frente a sus víctimas. También tenemos el tema de género, donde visibilizamos la problemática que tienen las mujeres militares de acoso y abuso sexual. Pero no solamente las de actividad, las militares en actividad, sino también las que componen la familia militar. Esto en el tema de violencia intrafamiliar, que se da en temas económicos, violencia física y violencia psicológica. Las políticas públicas están dentro del Ministerio de Defensa, pero muchos de los miembros de las fuerzas militares no conocen el protocolo y la ruta que tiene que establecer la víctima ni la persona encargada del batallón o del componente militar para poder acompañar a esa víctima tanto en su proceso de salud como el proceso psicosocial y como el proceso judicial, ya que las víctimas encuentran muchos obstáculos para denunciar a su victimario. También tenemos que se evita que las mujeres lleguen a ciertos estamentos dentro de las unidades militares por el machismo. Y porque la fuerza pública está conformada aproximadamente por menos del 10%, ya que tenemos aproximadamente 35,000 mujeres, todas en cargos bajos, lo que es oficiales en este momento prestando el servicio militar, pero muy pocas en las líneas directivas de las fuerzas militares, así como en el Ministerio de Defensa. Para nosotros como corporación es importante la reintegración de los militares cuando salen de su servicio activo, porque vemos que la problemática es que de varias organizaciones internacionales, al margen de la ley, los extraen, los convencen para ser mercenarios en el exterior, porque no encuentran las oportunidades en el país para poder seguir avanzando y darle calidad de vida a sus familias. Gracias, Julie, por esa síntesis que acabas de dar. Tenemos mucho respeto para Veteranos por Colombia. De hecho, es de las pocas organizaciones en las que por lo menos Colombia Acuerdo de Paz ONG apoya, tomando en cuenta que Colombia tiene 130 y pico de organizaciones o de asociaciones de veteranos y ninguna tiene ese énfasis, enfoque y de transparencia que tienen ustedes de manera consciente. Entonces, tenemos ahora, vamos a darle la palabra aquí a Dani, que se encuentra aquí ahora en los Estados Unidos. Desafortunadamente, por razones de visado, hubo dificultad que tú llegaras a tiempo aquí, pero estás como si estuvieras aquí en los Estados Unidos. Dani, gracias por estar con nosotros. Esta gira exitosa donde te has reunido con Congreso, o sea, te reuniste en el Congreso de los Estados Unidos, te reuniste
con el Instituto de Paz, the Institute for Peace, también con el Departamento de the Estado, Department of y State, haciendo énfasis made a huge en emphasis todos los temas de género, seguridad, for security, equidad, todas esas cosas. Me gustaría equality, si nos puedes dar una síntesis synthesis. de ese recorrido, y por supuesto también tenemos entendido que nos habla ahora que se va a cumplir 2 años del estallido social, Of el the papel que social jugó unrest Dani Rentería como that Infantería did. el Secretario de Paz. secretario de Paz en un momento tan complejo, In such a complex que moment, gracias incluso a tu that thanks to presencia, your a presence, cómo lograste maniobrar how you were able esa to situación, maneuver se that evitó situation in a una war, guerra civil that a civil que war quizás hubiese costado tanta happened and sangre deaths and en blood Cali, Colombia. Te in damos la Cali. palabra, Dani. So now we give you the opportunity to talk, Dani Gracias, Ofuchi. Funchi, Gracias, Jimena. A nuestra presidenta allá en Colombia, who's there in Colombia. Cepeda, gracias por estar presente. Sabemos que estás en recuperación. Know that you're also Eh, recuperating. Sabes que te aprecio mucho, te respeto mucho por ser esa mujer valiente que hoy Brave woman, nos diriges y nos representas en el país. us in the Y country, por supuesto también a nivel internacional. international level. Saludo a todas las personas que están participando Participate de este programa. in this program. Mi nombre es Dani Rentería, yo Rentería, bien soy militar retirado, estuve 24 años en el ejército, years in the army. participé del conflicto, fui herido en combate Wounded in combat. en ese conflicto largo y tal vez sin sentido que vivimos Meaning en el país. we experienced Pero que hoy toda nuestra fuerza, nuestras ganas y nuestra voluntad es trabajar por la paz y la reconciliación reconciliation de nuestro país. Yo creo que country no hay nadie más que anhele la paz cares more about que quienes participamos en la guerra, quienes estuvimos en este absurdo conflicto. Que lo único que nos ha dejado en el país es dolor y desesperanza. Yo soy abogado, I'm here tengo una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz in Culture for Peace. y un doctorado en Educación con énfasis para la paz, y estoy terminando mi segunda maestría en Reconciliación, Paz y Desarrollo Urbano en la Universidad de La Paz de Costa Rica. In the University of Costa Rica. Como veterano As y el representante para el suroccidente colombiano y especialmente para el Pacífico colombiano, que es el territorio más golpeado por la guerra que hemos vivido en el país, y que es un territorio que el 95% de la población somos afrodescendientes e indígenas. Y eso nos ha llevado a que seamos esos hombres y mujeres los que más hemos sufrido las embestidas de este conflicto, y que hoy con la Corporación de Veteranos por Colombia estamos llegando a estos territorios a hablar de la paz, a hablar de la reconciliación, a hablar de la justicia restaurativa, hablar con nuestros jóvenes, los muchachos y nuestras muchachas de la importancia de la educación para que ellos no sean presa fácil de ser reclutados por los diferentes grupos ilegales que aún existen en estos territorios. En eso estamos trabajando muy fuerte como Veteranos por Colombia, y hace parte de la gira que estamos adelantando aquí en los Estados Unidos con las diferentes organizaciones, con los institutos, y es exponiendo la situación del conflicto en nuestro país, la labor que como veteranos de Colombia nosotros estamos adelantando en los diferentes territorios, y por supuesto también adquiriendo la experiencia
que estas instituciones tienen de este gran trabajo a nivel internacional, que nos sirve mucho y nos alimenta bastante y nos anima para seguir con este trabajo que estamos desarrollando en diferentes territorios de Colombia. La verdad que estamos muy contentos y agradecemos a Jimena y a Ofunchi, a las organizaciones que nos han permitido y han hecho posible que podamos llegar aquí a los Estados Unidos y poder visitar y poder exponer el trabajo que Veteranos por Colombia está adelantando, entendiendo de que es la primera corporación de militares y policías retirados que de las muchas que hay en el país de retirados de la fuerza pública, pero Veteranos por Colombia es la única corporación que está hablando de paz y reconciliación. Es la única corporación que está denunciando los hechos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Veteranos por Colombia es la única corporación que habla de género y habla de la violencia sexual y la violencia familiar al interior de las fuerzas militares, lo que está pasando con nuestras mujeres, la discriminación que hay al interior de las fuerzas militares para las etnias minoritarias, dígase las etnias afro, las etnias indígenas, las dificultades que tenemos para poder ingresar a las diferentes escuelas militares de formación, pero también la discriminación que hay con las mujeres. Y si la mujer es blanca, sufre discriminación por ser blanca, pero si es negra, sufre doble discriminación por ser mujer y por ser negra. Y lo mismo pasa con las mujeres indígenas en nuestro país. De eso hemos hablado, es lo que hemos expuesto aquí en los Estados Unidos y nuestra experiencia como Veteranos por Colombia, que tuvimos la oportunidad de enfrentar un momento muy difícil que vivimos en la historia del país y especialmente en la ciudad de Cali, donde fue el epicentro del estallido social. Estallido donde cientos y miles de jóvenes caleños salieron a las calles a levantar su voz por la violación de sus derechos humanos durante muchas décadas y salieron en el 28 de abril del año 2021, donde la ciudad de Cali vivió una situación muy compleja, donde estuvimos 33 bloqueos, la ciudad estuvo situada, la ciudad estuvo sin abastecimiento de alimentos y de medicina, porque los puntos más estratégicos de entrada y salida de la ciudad estaban bloqueados y donde también se vio amenazada y restringida la movilidad de las personas. Por supuesto, en ese entonces el gobierno anterior la única forma que ellos veían de solucionar este problema era a través de la fuerza de que el ejército y la policía pudiesen levantar estos puntos de resistencia o de bloqueo de la ciudad con la fuerza pública. Mi papel que desempeñaba en ese entonces como secretario de paz de la ciudad de Cali fue mandarle el mensaje al gobierno nacional que no íbamos a permitir que los jóvenes de Cali, por reclamar sus derechos, fuesen a ser masacrados y que nosotros hacíamos un llamado del diálogo y que nosotros íbamos a insistir en llamar a los jóvenes a un diálogo, a una mesa de trabajo para conocer sus peticiones, para conocer sus experiencias y así poder adelantar políticas y programas que pudiesen llevar a solucionar los problemas que están viviendo los jóvenes en nuestra ciudad de Cali. Y eso nos llevó también a que
pudiésemos ser objeto de muchas amenazas, y cuando se dice una guerra civil, que evitamos una guerra civil, no estamos exagerando, no estamos mintiéndole a Colombia y el mundo. Es una realidad. Yo lo viví porque estuve los 60 días y noches, estuve recorriendo los puntos de resistencia de la ciudad, viendo la disposición que los jóvenes tenían, de la disposición que tenían inclusive de dar su vida por defender sus derechos, y que estaban dispuestos a morir, que no importaba si el ejército o la policía llegaba con los tanques de guerra o si les disparaban, pero que estaban dispuestos a dar la vida por una lucha que ellos creen justa, y era su derecho, que durante mucho tiempo habían sido negados por la institucionalidad o por el Estado local. En eso nosotros nos basamos, porque entramos, la ciudad se dividió en dos sectores. En un sector que se llamó la gente de bien, que era la gente pudiente de la ciudad de Cali, o sea, las élites de la ciudad, y los vándalos, como los llamaban ellos, los vándalos o los guerrilleros, que es esa inmensa mayoría de la ciudad, que es más del 80% de la ciudad de Cali, que se encontraba en esa situación. Y cuando digo que evitamos una guerra civil, es porque tanto la gente de bien, que eran las élites, es cierto, ya estaban a punto de una confrontación bélica con el otro lado, que eran los muchachos y la gente que acompañaba a los muchachos en este estallido social. Ahí nosotros hicimos el trabajo de mediación, hicimos el llamado para salir de esa situación a través de un diálogo negociado con los jóvenes, y también, por supuesto, con las élites que se llamaban la gente de bien. Eso salió muy positivo, creemos. La mayoría que participamos de este gran trabajo del diálogo en la ciudad de Cali, fuimos hombres y mujeres pertenecientes a Veteranos por Colombia, porque cuando el gobierno local, el alcalde Jorge Iván Ospina, en enero del 2020, me nomina como secretario de paz para la ciudad de Cali, lo primero que la primera decisión que tomo en el gobierno es crear el primer laboratorio de paz y reconciliación para el suroccidente de Cali. Un laboratorio observatorio donde vinculo a exmilitares de todos los rangos, generales, coroneles, sargentos, policías, soldados, pero también llamo a excombatientes de la antigua guerrilla del M-19 que hagan parte de este laboratorio, y llamo a excombatientes y mando de la extinta guerrilla de la FARC que también vengan a trabajar en este laboratorio. Llamamos víctimas del conflicto armado también, personas que fueron secuestradas, personas que sus familiares habían sido asesinados, personas que fueron desplazadas de sus territorios por el conflicto armado y que llegaron a Cali, y también llamamos a paramilitares. O sea, ese era el laboratorio de paz donde a la semana teníamos 2 espacios para dialogar en un conversatorio todos y contar las experiencias de cada uno, sus vivencias, de su punto de vista, cómo lo haya vivido, y es algo que es una experiencia muy importante. Está documentado esta experiencia porque está en el laboratorio de paz que aún existe en la ciudad de Cali, y esto fue lo que nos dio a nosotros como la ruta, o nos dio el entendimiento para poder afrontar lo que se llamó el estallido social en la ciudad de Cali, para poder haber encontrado esa salida negociada de ese problema que nosotros estábamos viviendo. Estas son las cosas, o son los proyectos que nosotros como veteranos por Colombia estamos adelantando. El tema de corrupción, repito, que se ha denunciado al interior
de las fuerzas militares y de policía de Colombia. Esto se ha llevado amenazas a muchos miembros de Veteranos por Colombia por atrevernos a tocar estas fibras muy sensibles de la sociedad colombiana. Y por eso el día de ayer y el día de hoy en las diferentes reuniones, lo que le manifestaba a las oficinas y a los institutos que hemos dialogado es que para nosotros el apoyo internacional, la voz internacional, para nosotros como Corporación de Veteranos por Colombia es muy importante ese apoyo para poder seguir desarrollando esta labor tan importante para nuestro país. Para nosotros es de verdad la paz total que está en el programa de gobierno del señor presidente Gustavo Petro. Para nosotros como corporación es algo muy importante porque es lo que nosotros estamos buscando. Y hemos dicho de que nosotros trabajaremos día y noche por la paz y la reconciliación del país porque no queremos que nuestros hijos y las futuras generaciones vivan lo que vivimos nosotros. Gracias, Dani, por tu intervención maravillosa. Hecho una síntesis conjuntamente con Julie para poder entender. Y por supuesto, cuando Dani estaba hablando, estaba reflexionando esos días donde nosotros nos dimos la tarea de estar conectados directamente con los jóvenes en las calles y transmitiendo por nuestro canal de Colombia Acuerdo de Paz, conectado a Contagios Radio y a la Nueva Prensa para el mundo. Y de ahí es donde se une todo esa revolución que se logró a nivel internacional de poner la atención a ese acontecimiento histórico, que de hecho fue como una antesala de provocar ese cambio en Colombia, que tenemos que reconocer que sin el papel de los jóvenes no se hubiese logrado ese rol. Y ya va para Julie, para vos también. Reflexionaba antes de darle la palabra a Jimena, o podemos darle la palabra a Jimena y después a ustedes, el rol de la Corporación de Veteranos en ese enfrentamiento. Tengo entendido que ustedes, los ex militares, se pusieron hicieron delante de las balas para evitar que hubiera un aumento de masacre con relación a policía. Pero eso vamos a darle la palabra a Jimena, directora de los Andes, aquí en Wola, para que nos dé una síntesis de por qué ellos están aquí con nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias a todas y todas y increíblemente trabajo que hacen en Veteranos por Colombia. Por eso nosotros hemos apoyado la labor de ustedes y los admiramos mucho. No se conoció esa parte, por lo menos fuera del país, de cómo se logró utilizar todo ese conocimiento de haber estado en combate, conocimiento de la guerra para prevenir de que haya este esfuerzo que lleve a casi una guerra civil en Cali, que realmente fue lo que paró que esa situación se vaya del precipicio. Eso fue tan importante. Nosotros pensamos que se necesita conocer esa parte de historia también, no solo las violaciones que sucedieron, pero cómo se logró parar esa situación. Ahora tenemos muchas cosas que necesitan todavía reconciliarse, como la justicia y todo demás, pero eso fue muy importante que lo resalten. La narrativa, interesantemente, bajo tiempo de Uribe y Duque, especialmente aquí en Estados Unidos, siempre ha sido que las Fuerzas Armadas no querían la paz, con la excepción de quienes estaban en el proceso de paz negociando, militares, que en general la paz se estaba haciendo como, de cierta manera, a la fuerza, pero en contra de la voluntad
de los militares. Y yo creo que es importante entender que realmente hay dos niveles de Fuerzas Armadas en Colombia. Hay uno como que se llama profesional, que es más que uno puede escalar, y otro que son los soldados que se dicen rasos. Y hay dos visiones totalmente de Colombia entre esas dos partes del ejército. Entonces, una cosa que ha sido muy interesante es ver cómo no es realmente así, que hay diferentes opiniones dentro de las Fuerzas Armadas y los que han vivido más las partes más duras, más directas, más de la línea del fuego, tienen una visión totalmente diferente de paz y también tienen una voz que está reconciliando y tratando de buscar soluciones. También una cosa que se ha expuesto mucho y que ha sido muy problemático ha sido la corrupción. Por eso la decisión de poner al ministro de Defensa, Iván Velázquez, por su rol en combatir la corrupción en Guatemala, también por su rol contra la parapolítica cuando era magistrado. Y eso hemos visto cómo va evolucionando bajo Petro, que es algo que sé que les vas a preguntar, en términos de que no todos están contentos con los cambios que se están haciendo con las reformas. Desde el punto de vista de Estados Unidos hay varias cosas que hay que mencionar. Primeramente, los condicionamientos de derechos humanos a la asistencia militar de Estados Unidos sobre la conducta de las Fuerzas Armadas, precisamente dicen de que el Departamento de Estado tiene que estar monitoreando y asegurando que no se den ciertas cosas. Una de ellas es colusión con los grupos sucesores a los paramilitares y también omisión, que se está actuando realmente para proteger la población y que en particular en territorios afroindígenas que se están protegiendo los derechos de esas personas y los líderes sociales. Después del estallido social, una parte de nuestro Congreso consiguió que por primera vez Estados Unidos ponga condicionamientos a la Policía Nacional. Estados Unidos es el donante más grande en términos de entrenamiento y de apoyo a la Policía Nacional. ¿Y qué ha pasado? Debido a las violaciones que pasaron durante este estallido social, que se dice que puede ser 80 y pico homicidios, con un gran porcentaje cometido en la mano de policía, 1000 y pico de abusos, no sé cuántas situaciones de daños oculares permanentes, violaciones abiertas a mujeres y todo lo demás, nos parece insólito, primero que nuestro Congreso ha dado esa asistencia, dado esos condicionamientos, y segundo, que muchos de esos casos siguen en impunidad. Ahora entendemos que una cosa es la voluntad del gobierno nacional en parte del nuevo presidente, lo otro es la Fiscalía y la Procuraduría en Colombia, que están en manos de cierta manera previos gobiernos con otra visión de cómo se ven estos temas, y ellos han priorizado los casos en contra los protestantes, los manifestantes, y no los casos contra los policías. De todos modos, Gustavo Petro prometió varias cosas. Una, de que se iba a mover el mando de la policía del Ministerio de Defensa a otro ministerio que se iba a crear o a otro ministerio que ya existe. También de que se iba a desmantelar el ESMAD, que ha sido el grupo antidisturbio con un récord notorio, mismo antes del estallido social, de violaciones de derechos humanos, que de hecho Estados Unidos no financia precisamente por esa razón, pero que sí, compañías estadounidenses son quienes proveen y dotan y venden las armas y todo eso a ESMAD, ¿no? Entonces, siempre ha habido este concepto que yo pienso que de facto la Fiscalía y la Procuraduría están siguiendo, que es de las malas manzanas. Las ejecuciones extrajudiciales fueron por unos grupos o ellos malos o los mandos más bajos cometiendo errores. Siempre se esquivió la responsabilidad intelectual o de mando. Y lo mismo es lo que estamos escuchando sobre los abusos que pasó con la policía, y muchas veces viendo la respuesta que dio el gobierno de Duque entonces frente al informe que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que no hay sistematicidad en violaciones. Ese ha sido el argumento, que esto es una situación de individuos. Menciono esto un poco para el contexto, para decir que personas
de Veteranos por Colombia u otros que muestran que las cosas no son así, que demuestran que sí hay corrupción, que demuestran que sí hubo errores, que demuestran que sí hubo órdenes y otros involucrados han sido silenciados, han sido atacados y no existe un mecanismo de protección para ellos. No existe lo que habría aquí en Estados Unidos como whistleblower laws. Nosotros como Bola, desafortunadamente hemos tenido que trabajar muchos casos de estas personas que han tenido que huir del país porque no tienen esa protección. Entonces, dije todo esto para decir que aparte de apoyar estos esfuerzos, aparte de que Estados Unidos tiene que rendir cuentas por la parte de la plata que da a todo esto y exigir justicia, también tiene que proteger personas como los de Veteranos por Colombia que denuncian y se atreven a denunciar qué es realmente la verdad y la realidad, no solo en el pasado, durante el conflicto, pero que todavía sigue sucediendo ahora. Gracias, Jimena Sánchez, directora para los Andes, experta en Colombia, con más de 30 años visitando Colombia. Pero retomando lo que dice Jimena, nos gustaría saber, escuchar de Yuli, la presidenta, y escuchar de ti, ¿qué esperan ustedes realmente de este gobierno? O sea, el gobierno de Gustavo Petro, que de pronto ahora también está cambiando el ministerio. O sea, nos gustaría escuchar a ambos de ustedes. Yuli. Bueno, ya se están empezando a ver ciertos cambios gracias a las políticas implementadas tanto por el presidente Gustavo Petro como por el ministro Velázquez en el tema de corrupción. Vemos que últimamente se han hecho más esfuerzos y los procesos de contratación son más transparentes. Sin embargo, tenemos que ver que muchos de los oficiales y directivos de algunas empresas del Estado que están en el Ministerio de Defensa todavía tienen cabezas de los anteriores gobiernos. Entonces, ¿a qué vengo? En que los militares, nosotros como militares, nos impartieron una doctrina muy fuerte del enemigo interno. Esta doctrina es lo que pretende cambiar el nuevo gobierno con sus políticas públicas, en que nosotros veíamos a que todo el que pensara diferente a nosotros era el enemigo, había que acabarlo. Yo fui enfermera militar, vi muchos de mis compañeros mutilados con problemas de estrés postraumático, personas que dejaron su juventud por servirle a la patria, pero que lastimosamente en ese proceso y en ese conflicto y en ese querer ganar esa guerra, quedaron sus esperanzas, sus sueños y muchas partes de sus cuerpos y por ende sus familias también quedaron a un lado. Ese fue uno de los motivos por los cuales decidí empezar a trabajar con ellos, empezar a trabajar con las víctimas, porque ver a un compañero que cree en que va a trabajar en su comunidad y va a aportar a su comunidad y no lo puede hacer, sino que hicieron y les enviaron, o sea, los mandaron a hacer cosas que no tenían que hacer, como las ejecuciones extrajudiciales, fue muy doloroso para mí como mujer por el sentimiento que tiene uno de protección y también como enfermera y también como suboficial. Creemos muy fuertemente, la Corporación Veteranos por Colombia y mis compañeros, que hay que establecer una pedagogía del acuerdo de paz, del anterior, porque muchos de nuestros compañeros, y eso se tendría que hacer urgentemente, hacer una interacción con el Ministerio de Defensa, nosotros como Corporación Veteranos por Colombia y el comisionado de paz, el doctor Danilo Rueda, para que se conozca los beneficios que existen para los militares en el acuerdo de paz.
Tengo personas que pudieron volver a retomar su familia, ver crecer a sus hijos gracias al acuerdo de paz, porque ellos ya conocen, han tratado de estudiar el acuerdo, les han hecho acompañamiento. Entonces creo que eso es urgente, una implementación que se debe hacer al interior de la fuerza pública y para próximos gobiernos, para próximos, procesos, para que la fuerza pública no sea un enemigo de la paz, sino que la fuerza pública interactúe y sean gestores de paz en sus territorios. Creo que es importante para llegar a la paz total que quiere el gobierno. Con referencia a lo que mencionaba Jimena, el apoyo internacional para que la fuerza pública se capacite para derechos humanos ha sido muy grande. Si vemos el flujo de dinero que esto maneja es muchísimo, pero creo que hay que cambiar un enfoque de no ser una persona que dicte, que diga, este es un derecho humano y esto, porque muchos de los soldados salen y no saben, no se concientizan, no es un taller interactivo, no es un taller pedagógico, sino es una charla como tal, magistral, como de academia. Y es un tema que tiene que tener una sensibilidad en la fuerza, en las fuerzas militares. Eso es, y no sé si tienes alguna otra pregunta. Voy a retomar lo que estás diciendo. Hablaste de ese lado sentimental, emocional, como rol de mamá, ¿no? Ver a tus compañeros mutilados, pero abandonados. Y ese abandono los lleva, no solamente los mutilados, sino aquellos que no son mutilados, que lo único que saben hacer es o sea, durante años, no voy a decir, o sea, metido en el ejército, salen, se ven abandonados, no son apoyados por nadie. Entonces, pienso que hay un déficit psicológico donde hay que enfocar, apoyar, pero también eso nos lleva a que ese abandono surjan o se fortalezcan las corporaciones o la importación o la exportación de mercenarios. Danis tiene la palabra, me gustaría que profundizara un poco sobre ese tema. Ok, gracias. Está bien, ¿no? Gracias, Ofuchi. Si nosotros, como veteranos por Colombia, esperamos del nuevo gobierno que se puedan implementar, que ya se están haciendo, como lo manifestó nuestra presidenta Yuli, ya se están haciendo esas reformas a las fuerzas militares y de policía que en verdad era algo necesario para poder transformar las fuerzas militares y de policía, transformar esa ideología de la guerra por una ideología de la paz. Yo pienso que eso es importante. Ya en el nuevo gobierno se han dado pasos como mejorar paso a paso la calidad de vida especialmente del eslabón más débil de las fuerzas militares y de policías, que son los soldados rasos y los policías, en mejorar su calidad de vida. Eso ya el señor presidente de la República lo ha anunciado, como también la reforma a las fuerzas militares y de policía, en el sentido de que muchachos y muchachas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad puedan entrar a las diferentes escuelas militares de formación y puedan ser oficiales y llegar por sus méritos a los altos mandos de las fuerzas de nuestro país, algo que para nosotros es lejos, imposible de llegar. Para un hombre o una mujer del Pacífico en especial, es casi imposible soñar a ser general de la República, ¿sí? O ser coronel de un ejército, de una policía. Y eso significa porque los costos de entrar a estas escuelas son muy altos. Y por supuesto, si nuestros territorios son vulnerables, son de pocos recursos, pues nuestros padres no van a tener cómo pagar
y sostener a un hijo, a una hija en una escuela militar. En eso se está caminando, en esa reforma que me parece que es muy importante y es una nueva apertura que se da en nuestro país. Y frente a lo que nos decía la doctora Jimena, frente a los cambios que necesita especialmente la policía con ese componente del SMAT, que es un grupo antidisturbio, que este grupo tiene que ser más pedagógico frente a situaciones de esta que ser confrontativo, o sea, cierto, tiene que ser más pedagógico de poder tener más mediación frente a una problemática de un disturbio que ir a confrontar, ¿es cierto? Las personas que participan de él. Nosotros esperamos como Veteranos por Colombia poder, con ese anuncio que ha hecho el presidente de los 100.000 gestores de paz para el país, nosotros lo que esperamos es que un número muy importante de estos 100.000 sean hombres y mujeres reservistas o veteranos del ejército y de la armada, de la Fuerza Aérea y de la policía, que puedan ser capacitados para mediar procesos en los territorios, mediar procesos de paz y reconciliación en los territorios. Lo decía Ofunchi en su intervención anterior. Hombres y mujeres que hacen parte de nuestra corporación Veteranos por Colombia, que hay otra rama que la llamamos la Reserva Activa del Pueblo, que son muchachos que acaban de prestar su servicio militar. Fueron estos muchachos también los que durante el estallido social se pusieron al frente de las balas y los cañones que iban a atacar a los jóvenes que estaban bloqueando la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos para evitar precisamente esa exportación de mercenarios de nuestro país para el mundo. Por ejemplo, lo que pasó en Haití, ¿sí? Eso es muy doloroso para nosotros como veteranos porque son compañeros nuestros. Muchos de ellos yo los conozco, estuvieron en la guerra conmigo, pero al salir estos muchachos, después de 20, 25 años o quizás 30 años en las Fuerzas Armadas de mi país, al no saber hacer otra cosa sino disparar un fusil, pues salen, y si no hay una oferta institucional del Estado, educativa, otra oferta laboral para que ellos puedan seguir con sus vidas familiares y mejorar la calidad de vida de ellos, pues van a ser presa fácil para los grupos delincuenciales que operan en nuestro país o para las compañías internacionales que hoy van y los reclutan a ellos. O sea, hoy Colombia es el país que más veteranos o reservistas tiene en el mundo. En el Medio Oriente tienen muchísimos soldados, suboficiales, policías y oficiales que están prestando servicio en estos países en compañías privadas. Y yo pienso que eso es lo que nosotros estamos trabajando y eso lo hemos propuesto también dentro de las reformas a las fuerzas militares y de policía del país para buscarle otras opciones a estos compañeros nuestros y evitar que esta situación tan dolorosa siga pasando en nuestro país. Tenemos mucha fe y tenemos mucha esperanza en lo que el gobierno nacional, el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro está adelantando, y yo sí lo creo de que estas reformas van a ser muy importantes y que él ya la tiene dentro de su agenda de gobierno. Y no solamente la reforma de Petro, sino el gran trabajo que están haciendo ustedes. La semana pasada estuvo aquí el presidente Gustavo Petro, estuvo el
el ministro de Defensa, el canciller, estuvo la Cámara Baja, senadores, el presidente de la JEP está aquí también, y por supuesto de pronto llegas tú con una visita de alto nivel, o sea, saliendo toda esta gama de personalidades y entras tú cumpliendo una agenda extensiva de alto nivel donde salen incluso Pentágono, Comando Sur, todas esas cosas con un enfoque de veteranos por Colombia, adelantando, siempre defendiendo ese tema. Hay una pregunta aquí muy interesante que nuestro queridísimo abogado Yuri Alexander Romaña Rivas les pregunta a ustedes. Me alegra el trabajo que están haciendo. ¿Qué saben sobre los ex soldados que han recuperado su libertad por decisión de la JEP en el marco de la actual implementación del acuerdo de paz? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué saben sobre los ex soldados afros que hayan recuperado su libertad? ¿Gozan de programa o proceso de reintegración social? Yuli, te damos la palabra y después Danis. La Corporación Veteranos por Colombia actualmente lidera un proyecto de acompañamiento psicosocial y de pedagogía de TOAR con soldados y suboficiales. Esto también con enfoque étnico. ¿En qué consiste este proyecto, este programa? En que nosotros brindamos asesorías psicosociales, talleres de enfoque sistémico, que es otro componente del trabajo psicosocial. También hacemos talleres pedagógicos de TOAR para que ellos, cuando sean llamados a la JEP, ellos ya se sometieron, ya están acogidos a la JEP, pero no los han llamado, ellos ya tengan un proceso psicosocial para poderse enfrentar a las víctimas. Así como paralelamente las víctimas también hacen este tipo de procesos psicosociales, la idea es que cuando se encuentren en estos espacios de verdad y justicia, los dos puedan avanzar en el tema de reconciliación y de verdad, en asumir los procesos. Para esto, los comparecientes requieren que conocer qué beneficios, qué problemas podrían tener si no se someten completamente a la verdad y no se comprometen con las víctimas. Entonces, nosotros desarrollamos este proyecto, tratamos de ampliarlo más en la ciudad de Medellín. Estamos también, tenemos algunos beneficiarios en la ciudad de Cali para que ellos se fortalezcan en sus procesos sociales y familiares para poder comprometerse con la verdad de las víctimas. Ahí ya le contestaría a Alexander también el tema de ex soldados afros. También el proyecto tiene enfoque étnico, pero falta un apoyo del sistema. Se requiere que el sistema aporte o que colabore a que estos comparecientes tengan acceso a saber de los proyectos, porque los comparecientes, no hay una caracterización de comparecientes al acuerdo de paz del 2016, tanto de parte de la SEXFAR como de la fuerza pública. No hay una caracterización coherente a los programas que los organismos internacionales están ayudando a enfocar, como el que nosotros nos están colaborando, pues tenemos la subvención con PNUD. Queremos tener muchos más beneficiarios. Aprovecho el espacio por si de pronto alguna persona compareciente de fuerza pública en este momento nos está escuchando. Se pueden acercar a cualquier red social de nosotros, Twitter, Facebook, Instagram, y están los teléfonos y los correos para que tengan pues más información acerca de este tipo de proyectos que son importantes para ellos para poder acceder a la Justicia Especial para la Paz. Gracias, Yuli Cepeda, presidenta
y única mujer como presidenta de Veteranos por Colombia. Julie mencionó la importancia de llamar, pero es importante, como hay tantas organizaciones de veteranos allá en Colombia, reitero, es Veteranos por Colombia, porque si no, para evitar que se confundan de lugar. Dani, tienes un minutico para profundizar en la respuesta. Sí, es muy importante lo que la presidenta nos contaba ahora con este tipo de proyectos de la voluntad de algunas organizaciones que nos apoyan. Se ha podido adelantar este tipo de trabajo, ¿sí? De acoger a las personas que una vez ya se han sometido al proceso de la JED y salen para hacerle ese acompañamiento psicosocial, ese acompañamiento inclusive laboral, de buscarle dónde podemos ayudarle a esta persona a conseguir un trabajo, pero eso también tenemos que decirlo como corporación, se nos dificulta a veces mucho por el tema de financiación, ¿sí? De hecho, yo tengo que resaltar que la visita que hemos tenido en estos 3 días aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, he recibido más apoyo, ¿sí? Más voluntad de los institutos y organizaciones de ayudarnos que nuestro propio país, y hay que decirlo claramente, ¿cierto? Hemos recibido más esa voluntad y ese entusiasmo de conocer más del trabajo que estamos adelantando que nuestro propio país, que las propias Fuerzas Armadas, que deberían tener un componente fuerte para apoyar este trabajo, pero no lo hemos conseguido. Financiar la organización ha sido muy difícil, muy complejo, con mucha dificultad, pero vemos hombres y mujeres con esa voluntad y con esa vocación de seguir trabajando y seguir haciendo todos los esfuerzos para encontrar la paz y la reconciliación en el país. Es interesante lo que dice, pero te falta un detallito que fuimos testigos en algunas de las reuniones que planteaste y hubo asombro. Uno, como lo dice Yuri, la pregunta que hizo Yuri, el tema afro. O sea, ser negro e indígena en Colombia dentro del ejército es simplemente una carnada o un esclavo para ir a matar o estarle en la montaña, yo no sé, porque no tienen por las reglas del ejército de Colombia racista discriminatoria, no pueden subir de rango. Quiere decir que se quedan de soldado raso, de cabo o por ahí, pero no tienen el derecho de ser general en ese. Y lo otro grave, como tú planteabas en una de las reuniones, es el tema género. O sea, ese mecanismo complejo, diabólico que hay dentro de las Fuerzas Armadas colombianas, donde el acoso, el abuso sexual y todas esas atrocidades hacen que no haya procesos dignos, y sí veteranos con el gran esfuerzo y con una mujer al frente está dando voz como tú estás dando voz aquí. Me gustaría terminar contigo para que... Gracias, Ofuche. Sí, muy importante, sino que a veces somos tímidos en tocar estos temas sensibles de racismo en el país. Pero gracias por permitirme contarlo aquí en el programa. Pero es cierto, o sea, los afrodescendientes indígenas en las Fuerzas Armadas de nuestro país estamos para hacer la carne de cañón, para ser los que vamos a pelear, los que estamos en las montañas, los que estamos en los rincones más apartados del país. A hoy, en pleno siglo XXI, y después de 200 años de república, el ejército no ha tenido un general afrodescendiente. En su historia de los 200 años de república, no hemos tenido un general afrodescendiente, y si no lo ha habido hombre, pues ya te puedes imaginar
una mujer afrodescendiente o una indígena en las fuerzas armadas del país. Y eso pienso de que son las barreras que hay que romper y que como veteranos por Colombia nosotros hacemos este tipo de denuncia y eso es lo que nos lleva a ser objeto de amenazas y de muchas circunstancias de seguridad en nuestro país. Gracias, Dani. Vamos a terminar este evento con el cierre con Yuli. Nos gustaría que Yuli, como presidenta, nos diga las palabras que espera de las organizaciones internacionales. Yuli Bueno, Cepeda. Primero, voy a hacer extensivo un saludo a un compañero de nosotros, el sargento Chala, que siempre nos ha acompañado en todos estos procesos. Quiero también mencionar lo que acaba de decir mi compañero, el doctor Danis y Jimena, sobre el tema de seguridad. Nosotros como directivos de la corporación nos hemos visto vulnerados en nuestra seguridad. Las instituciones no han hecho mayor cosa, en el caso del sargento Chala, en el caso de Danis y en mi caso. Nos han atacado nuestras familias, han hecho seguimientos, bueno, muchas cosas. Y cuando se le preguntó al gobierno hace un tiempo, que no es el actual, se escudan en la ley que ellos pueden, en la ley de inteligencia, que ellos pueden hacer ese tipo de seguimientos y que no tienen por qué decirlo. ¿Para qué? Entonces, sí es importante, el gobierno tiene conocimiento de esto, pero sí nos hemos sentido vulnerables. En mi caso, han atacado a mi familia, a mi hija, la han puesto pues en este tema y es un poco complejo. La situación de trabajar con los derechos humanos en Colombia es muy complejo y se hace por voluntad, como decía Danis, se hace por voluntad, con pocos recursos, en contra de unas políticas muy fuertes, de una doctrina que tenemos como militares. Entonces es muy complejo y adicionamos otros dos temas, el racismo y el machismo. Entonces es una bomba que esperamos que no estalle en estos momentos. Bueno, yo les agradezco a todas las organizaciones que nos han recibido en cabeza de mi compañero Danis. Te agradezco a ti, Jimena, por acompañarnos en todo este proceso, también por estar pendiente de nuestra seguridad. Espero poder que otras instituciones y que el gobierno de Estados Unidos sepan que existen militares que trabajan a favor de la paz, que existen militares que trabajan por el tema de reconciliación, que apoyamos a otros muchachos reservistas que están en el proceso de la JEP, también otros excombatientes y de víctimas de todos los grupos legales e ilegales, que sepan el trabajo que nosotros desarrollamos. Es difícil la financiación, pero estamos adelante. Hemos trabajado fuerte desde las bases, desde los soldados hasta los generales que tenemos en nuestra organización, mujeres, hombres. Y no, les agradezco por este espacio. Espero que las fuerzas militares y nuestros veteranos tengan unas condiciones de vida dignas, que se acabe y que se frene esa doctrina de guerra que por años se permeó en las instituciones, porque creemos que la dignidad de la vida de un militar es mucho más en la paz que en la guerra. Les agradezco, muchas bendiciones y estamos para trabajar por nuestros veteranos y nuestros miembros de la fuerza pública y también de sus familias. Gracias, Yuli. Gracias, Dani. Gracias, Jimena Sánchez. Gracias, Wola. Por supuesto, yo me doy las gracias por también tener la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y gracias a todas y todas esas personas que se tomaron el tiempo de
de aprender de ustedes y le prometemos que lo vamos a apoyar hasta el final. Lo vamos a apoyar porque el trabajo que hacen ustedes, principalmente de género, es tan necesario para poder arrancar esa problemática histórica que hay en Colombia. Cuenten con nosotros y nada, felicitaciones a ustedes, a todas y a todos. Gracias. Gracias.